Muy buenos días, soy el padre Jason Jorquera, monje misionero en Séforis, Tierra Santa. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos para el día 26 de enero del 2021. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: «Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan». Él les pregunta: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor, les dice: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, al final del Evangelio de hoy, nuestro Señor Jesucristo, luego de haber refutado una vez más la hipocresía de los fariseos, nos deja una hermosa enseñanza respecto a quiénes son su madre y sus hermanos, es decir, en otras palabras, quiénes forman parte de su familia. Ya sabemos bien, por nuestra fe católica, que al hablar de sus hermanos en general se refería a los parientes, así que dejaremos de lado la posible confusión simplemente lingüística para ir a lo esencial. Al llegar la Virgen con los parientes de Jesús, sus llamados hermanos, él hace la conocida pregunta: ¿quién es mi madre y mis hermanos?, que más de algún malintencionado ha pretendido envolver dentro de un tono despectivo o al menos frío, como si Jesús fuera capaz de tratar mal a la Virgen. Pero Jesús, lo sabemos, no pretende menospreciar a la Virgen y a su familia, sino adoctrinar en la fe a los presentes, como enseña San Juan Crisóstomo cuando dice: «No habla así como si renegara de su madre y de sus hermanos, sino como el que enseña que es preciso valorar la propia salvación por sobre todo parentesco temporal». Enseñanza que convenía mucho a aquellos que se entretenían en conversación con sus parientes, como si esto les importara más que su salvación. Y agrega San Beda, comentando este pasaje: «No menosprecia a sus parientes, puesto que, prefiriendo los deberes del espíritu que antepone a los del parentesco, enseña que la unión en el espíritu es más religiosa que la de los cuerpos». Y de aquí la gran enseñanza que hoy invitamos a reflexionar: que los lazos del espíritu son más fuertes que los de la sangre y que nos hacen capaces de pasar a formar parte de la gran familia de Dios mediante la fe. Jesucristo entonces nos ha invitado a formar parte de su familia, es decir, que nos ha revestido de una dignidad del todo especial, porque ha querido hacernos partícipes de los beneficios de los hijos de Dios por medio de la gracia. Beneficios espirituales que se convierten en verdaderos escalones capaces de acercarnos cada vez más al cielo en la medida que cumplamos nuestro rol dentro de la Iglesia. Porque en toda familia existen derechos, sí, pero también obligaciones, como el respeto, la caridad, la generosidad, la gratitud, etc., las cuales en nuestro caso no son más que la respuesta lógica de caridad con Jesucristo, respuesta a su misericordia, a su perdón, su amor, su bondad, su cuidado, etc., y que debemos agradecer constantemente en la oración y práctica de las virtudes. Todo lo cual se resume simplemente en la respuesta misma de Jesucristo a la decisiva pregunta que hoy consideramos: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que cumplen la voluntad del Padre. Y he aquí la síntesis de lo que nos pide Jesucristo para colmarnos de sus beneficios dentro de su gran familia que es la Iglesia: cumplir la voluntad de Dios. Ahí tenemos los mandamientos, los sacramentos, las enseñanzas de la Iglesia y las mismas santas mociones que el Espíritu Santo nos va enviando, especialmente en los momentos de oración. Y como si fuera poco, Dios nos regaló la conciencia, la cual debemos ciertamente cultivar mediante el estudio y la misma oración, para que se vea libre del error
y tan solo nos susurre aquello que Dios quiere de cada uno de nosotros en las obras del día a día. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, responde un comentador. No habla así para negar a su madre, sino para manifestar que no solo es digna de honra por haber engendrado a Cristo, sino también por todas sus virtudes. Es decir, por su cumplimiento fiel de la voluntad de Dios en la práctica de las virtudes, dando así ejemplo de verdadera fidelidad al plan de Dios en su vida. Ser familia de Jesús significa honrarlo con nuestra vida y arrancar de ella todo lo que pueda destruir este verdadero lazo espiritual, como a cualquier familia normal, desterrando de nosotros el rencor, la murmuración, el mal espíritu, la infidelidad, la despreocupación por el otro, la falta de generosidad, el egoísmo, etc., sino por el contrario, fomentar su unión por medio de la caridad, en primer lugar, y también la entrega, el respeto, estar atento a las necesidades de los demás, la cordialidad, etc. Y así convertirnos en digna parentela de Jesús, es decir, en parte de aquellos que sin respetos humanos, en vez de buscar quedar bien con el mundo, luchan cada día incansablemente por cumplir la santa voluntad del Padre. Le pedimos esta gracia a María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra también. Ave María Purísima, sin pecado concebida.